Servicio de alabanza al Señor. ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Amén. Le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo capítulo 119. Salmo capítulo 119. Y vamos a leer en el versículo 57 en adelante. Salmo 119, versículo 57 en adelante. Damos gracias a Dios por un día más que el Señor nos concede, hermanos, de vida, de salud y de poder estar en la casa de Dios. Salmo 119, 57. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Hasta ahí, hermanos, vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón en esta hora. Dispóngase, hermano, haga a un lado toda preocupación, problema, tristeza, todo en esta hora, hermano, y dispongámonos para alabar al Señor porque Él lo merece. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu presencia en este lugar. Primeramente, Señor, por la bendición que nos das un día más de poder estar en tu casa. Gracias te damos, Señor, con todo el corazón. Hemos venido a alabarte y adorarte, a exaltarte. Bendice a cada uno, Señor, de los que están en este lugar, los que están desde casa, mi Dios. Quita todo, Señor, lo que estorbe. Pedimos, Señor, que sanes toda enfermedad. Que tu Espíritu Santo, Señor, llene las vidas. Tu Espíritu Santo bautice, revista, levante. Tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Señor, venga, mi Dios, y llene a cada uno en este lugar. Te damos gracias, Señor. Así, mi Dios, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Gloria a nuestro Dios, porque es bueno alabar al Señor unidos. Amén. Es bueno, hermanos, podernos congregar y darle gracias al Señor y declarar que hay libertad en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor juntos. Porque soy su hijo. Te adoramos, Señor. Porque soy su hijo. Aleluya, Señor. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado. Porque soy amado. Aleluya, amén. Porque somos sus hijos y porque Él nos ama con
lo que me fortalece. Más que vencedor, si Dios está conmigo, que contra mí. Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra, hermano, aleluya. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, que ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Poderoso, eres poderoso, victorioso, eres victorioso. 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 Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Claro, hermano, mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Poderoso, eres poderoso, victorioso, eres victorioso. 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 Mayor es el que está conmigo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora, hermano? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Señor, aleluya. Adórale, hermano, en esta hora al Señor. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos soy, que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, en gloria te veo de hoy. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Aleluya. Yo quiero ver Tu luz, Señor. tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todo estoy en ti. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro. Quiero ser en tus manos, en gloria te veo Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu.
transformados por su Espíritu. Y es que, hermanos, los hijos del Señor, dice la palabra del Señor, que vamos de gloria en gloria. Debemos de ir reflejando al Señor en cada área de nuestra vida, porque el Señor ya nos rescató, ya nos perdonó, ya nos ha dado una nueva vida. Vamos a darle gracias en esta hora al Señor, hermano, porque ese día es un día glorioso que jamás será pasado por alto, hermano. Nuestro Señor merece toda la gloria por ello. Alabe al Señor con nosotros. Mi vergüenza me sepultó. Estaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó.
limpiado, nos ha perdonado. Un día inolvidable, hermano, y por ello podemos agradecerle al Señor en todo tiempo. Cuando entramos, hermano, a este lugar, hay un agradecimiento en nuestro corazón que venimos y le presentamos al Señor, hermano. No hay nada que se compare a la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Vamos así, hermanos, a orar por las ofrendas y los diezmos. Le invito para que ahí en su lugar, en reverencia, oremos al Señor. Dele gracias a Dios, hermano, porque el Señor merece no solamente, hermano, nuestro canto, nuestra alabanza, sino también nuestra obediencia a través, hermanos, de traerle al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Le voy a pedir a mi hermano Daniel que nos dirija en la oración y todos nos unimos con él. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas a la alfolía. Amén. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del tambor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres signo de gloria sobre toda la
digno, Señor, de recibir toda la gloria y todo el honor en esta hora, Señor. Nos hemos reunido en este lugar para adorarte, Señor, y exaltarte, porque tú eres digno, Señor, tú eres digno. Hoy te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, mi Dios, porque inmerecedores somos, Señor, pero en esta hora nos unimos, Señor, para adorarte, porque digno es el Señor, hermano. Únase, hermano, a esta voz y adoremos al Señor. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas a tus pies, Señor, porque digno eres tú. Sí, Señor, porque digno eres tú. Jesús, todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria.
oración, hermano. Aleluya, esa oración, hermano, de tu corazón. Es lo que sube delante de su presencia. Día y noche suba incienso delante de ti. 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 Día y noche, hermano. Incienso delante de Dígale, Señor, porque quiero adorarte siempre. Día y noche Exaltarte, Señor, suba con mi vida, incienso. con mis manos, con mi voz. Porque te adoramos, Señor. Solo tú eres digno. Recibe gloria y honra, Señor. Porque digno eres tú. Solo tú eres digno. Solo tú, Señor. Porque digno eres tú. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno eres tú. Porque digno. Tú eres digno, Señor. Porque digno eres tú. Jesús. Todo fue hecho por ti. Y todo es para ti. Tú mereces gloria. Tú mereces gloria, Señor. Te exaltamos, te adoramos. Aleluya, adora, hermano, al que está sentado en el trono de gloria. Unas, hermano, a esos ángeles, a ese canto angelical, y adore al Señor. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria
en el cielo tu canto. honra y el poder. Se escucha en el cielo su adoración. Sea la honra y el poder. Y si levantamos nuestras manos, hermano, y le decimos: Solo a ti, Señor. solo a ti, Señor, sea la gloria, sea la honra, sea el honor. Solo a ti, Señor, te adoramos. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea Toda la gloria, toda la gloria, Señor Jesús. honra y el poder. Bendito Salvador. Sea la Solo a ti la gloria, Señor. sea Solo a ti la gloria, Jesús. honra y Te el adoramos. poder. Sea la gloria, Rabacana, rabacana. sea la Sea la gloria, sea la honra y el gloria, sea la poder. gloria. Sea la gloria, Adoramos, Señor, te adoramos. sea la honra y Bendito el es tu nombre. Sea la gloria, sea la honra y el poder. sea la gloria, Sea la honra y el poder. sea la gloria, Sea la honra y el poder. sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, Sea la gloria, sea la honra y el poder. sea la gloria, sea la Honra y el poder. sea la gloria, sea la Honra y el poder. sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, Señor, hoy y siempre. Solo a tu nombre, Señor, te adoramos. Te exaltamos, Señor. Rendimos nuestro corazón y nuestra adoración delante de ti. Gracias, Jesús. Bendito es tu nombre. Porque tú lo mereces, Señor. Porque digno eres tú. Hoy nos postramos, Señor, y levantamos, mi Dios, esta adoración, esta alabanza, deseando, Señor, que sea olor grato delante de tu presencia, porque venimos a adorarte, Señor. Ciertamente tu palabra dice que hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, Señor, y pasamos un tiempo agradable, pero más hermoso aún, Señor, es habitar en tu presencia. Mayor, Señor, es aún el adorarte y exaltar tu nombre, porque tú eres, Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor, al cual hemos venido a adorar, al cual hemos venido a exaltar. Recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria, Señor, en esta hora. Gracias, Jesús, te adoramos. Exalte su nombre, hermano. Adore al Señor con todo su corazón, porque el Señor está en este lugar, su presencia está en este lugar.
adórele con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y deje que su Espíritu Santo venga a ministrar. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Ahí como está en su lugar, hermano, vamos a orar. Padre, en esta tarde, en esta hora, nos sentimos bendecidos, honrados, privilegiados el poder congregarnos, el poder venir a este lugar, mi Dios. Gracias por darnos esa bendición de unirnos como iglesia, como hermanos, como miembros, como cuerpo, y poder adorarte, poder alabarte, cantarte, traer a la memoria todo lo que has hecho por nosotros, al Dios invisible, al Dios fuerte, al Dios único. Pero en esta hora, Señor, es nuestro deseo también que tu palabra venga a edificar nuestra vida. Te quiero pedir, Señor, que cualquier dolencia, cualquier enfermedad, cualquier angustia, si hubiese algo que estorbara en la mente, en el entendimiento, en la fe de cada uno de mis hermanos, Señor, desvanécelo. Que tu palabra venga y sea esa fuerza, ese aliento, ese ánimo, esa instrucción, esa parte importante que necesitamos, Señor, para nuestro día a día, hasta el regreso tuyo, Señor. Damos gracias y haz que tu palabra venga nuevamente a traer alimento, aliento, enseñanza a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Quisiera invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y me acompañara al libro de los Salmos, capítulo 40. Libro de los Salmos, capítulo 40, del 1 en adelante. Ahí se lo van a proyectar en la pantalla también. ¿Ya lo tiene por ahí, hermano? Bien. Es un salmo davídico del salmista David y dice de la siguiente manera, que se va a escuchar en 3 versiones, porque yo traigo la versión internacional, generalmente usted trae la versión 60 y luego acá arriba nos va a la versión antigua, que van a venir 3 palabras diferentes. Aquellos que traen la versión 60 dice pacientemente. ¿Sí estoy en lo correcto? Y luego la versión que le van a poner aquí en la pantalla dice resignadamente. Pero dice la versión internacional, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó, ¿qué dice? Mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo, y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Puede sentarse en esta hora. Esta semana, hermano, yo quisiera compartir unos mensajes que los he titulado Pozos y cisternas. ¿Quiénes de aquí han tenido la oportunidad de ver con sus ojos un pozo, hermanos? Una pregunta, ¿han tenido la sensación de meterse? ¿O literalmente se han metido? Nah, pero no me diga un pozo así de 1 metro. Esos no valen, esos son charcos. Pozos en donde ya no se ve nada, se ve oscuro. En donde se asoma y hasta parece que ve cosas. Aquellos que han tenido esa experiencia seguramente es algo que mueve mucho la curiosidad, pero más que la curiosidad también mueve mucho en parte el miedo. Y cuando hablamos de la palabra cisterna es un término un poco diferente, ya que la cisterna es un lugar, es como una especie de depósito que muchas de las veces o están por derriba de las casas, se ve mucho esto en México, o en su efecto están también por debajo de la tierra. Ahí se encuentran las
las cisternas y tienen como propósito almacenar agua. En los dos de los casos generalmente hay agua. Cuando hablamos del libro de los Salmos, capítulo 40, estamos hablando de la composición de un salmo en donde David aprende, porque esa es la palabra correcta, hermano, aprende lo que es conocer a Dios en el pozo de la desesperación. Por ello yo le he puesto por tema este mensaje, el pozo de la desesperación, porque generalmente cuando se habla de la palabra desesperación, es una palabra que suele ser muy común en estos tiempos. Fíjese que por más de 15 años, dicen por ahí los que se dedican a los estudios, principalmente entre el hispano y en esta nación, se dice que se ha desarrollado mucho una emoción de ansiedad o de desesperación o de miedo entre la sociedad. Y esto es debido a los cambios que hemos experimentado en el día a día. De tal manera que cuando hablamos de la palabra desesperación, estamos hablando de un estado en la mente del hombre, en donde el hombre de alguna manera los experimenta de diferentes facetas. Por ejemplo, hay desesperaciones que tienen que ver con el tinte familiar. Aquellos que tienen, voy a ser así directo, aquellos que tienen un hijo, una hija o hijos que nomás no se componen, ¿verdad? Que uno dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hice para merecer esto? Y entran los padres en ese estado de desesperación, porque la desesperación es un estado que generalmente no te permite ni avanzar y al contrario, ni siquiera detenerte o mantenerte, sino que gradualmente te lleva a un retroceso. Hay otros estados de desesperación, como la desesperación económica, hermano. Es un tema muy común en nuestra sociedad. Vivimos una sociedad en donde antes se decía la famosa frase, un padre podía mantener a 10 hijos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y hoy 10 hijos no pueden mantener un padre. Hoy en día los padres tienen que trabajar en ocasiones incansablemente para poder cuadrar las cuentas de la semana o de la quincena o del mes. De tal manera que ahora sí se cumple por ahí esa frase, ¿verdad? Trabajo como bestia. Porque son tantas las horas que se invierten que de alguna manera apenas se cuadra el mes. Pero lo más doloroso de este cuadro es cuando entra la desesperación económica, el trabajar, pero ¿qué cree? No ver avances, solo ver cuentas saldadas. Hay otros estados de desesperaciones que también vienen a la vida de las personas y principalmente a la vida del creyente. Y esto tiene que ver con la enfermedad. Vivimos en una sociedad en donde la gente se enferma más. Antes usted podía ver a la gente de 30, 40, 50, 60 años, ni una enfermedad más que la flojera, ¿verdad? Pero hoy en día se ven casos en donde hay niños de 10 años o menores con diabetes infantil, jovencitos con problemas emocionales o problemas renales o problemas cardíacos, en donde uno dice, ¿cómo puede ser posible que a tan corta edad, y vemos cómo en ocasiones, a pesar de que la ciencia ha avanzado mucho y ha dado grandes pasos, en realidad uno dice, ¿por qué nacen así los hijos? ¿Por qué es que uno pisa los 30 y ya a uno le empiezan a dar los achaques? Y entran a veces los creyentes, incluyéndonos, en un estado de desesperación porque entra el pensamiento, yo creo en Dios, que es un Dios sanador, pero no veo mi milagro. Y de alguna manera, lo que vemos en vez de mejorar, a veces gradualmente vemos un deterioro. Y le digo una cosa, hermano, esos estados de desesperación, esos estados en donde la mente del hombre comienza a dar vueltas y a preguntarse, bueno, entonces, ¿de qué se trata todo esto? Entran diferentes desesperaciones y otro de ellos precisamente suele suceder mucho también entre la sociedad, los proyectos fallidos.
Como cuando alguien se hace la propuesta de decir, este año voy a juntar para mis papeles, ¿verdad? Y nomás juntó para los papeles del agua, la luz y el gas, ¿verdad? Porque no salió para más. Otros dicen, este año voy a pagar mi tarjeta de crédito y lo único que pagamos fueron intereses. Y se entra en un estado de desesperación que hemos aprendido a resignarnos. Porque la palabra resignar tiene que ver con, desde la perspectiva negativa, tiene que ver con acomodarse, tiene que ver con estar de acuerdo con lo que está sucediendo. Cuando nosotros leíamos ahorita la frase de la versión antigua, y decía el salmista, resignadamente, era desde una perspectiva positiva en decir, en el único en el que puedo depositar mi vida es en Dios, es lo que quería decir la versión antigua. Pero estos estados de desesperación, en realidad sí se llegan a sentir desde una perspectiva metafórica o figurativa, hermano, como un pozo. Porque le voy a decir lo que tienen los pozos. No he tenido la oportunidad de entrar a uno, pero de ver tantas caricaturas, películas e historias, he logrado hacer algunas características que tienen los pozos. Los pozos son esos lugares en donde generalmente son profundos. No se logra ver hacia abajo. No se logra ver tierra generalmente. Aquellos que valientemente han bajado, se han dado cuenta que hay mucha humedad y que por la causa de la humedad, la respiración ¿qué? Es menor. Se han dado cuenta que los pozos no solo ellos, sino que suelen ser en ocasiones lodosos o pueden ser resbalosos si es que no tienen suficiente agua. Los pozos son lugares en donde generalmente no caben muchas personas. No es así como que vamos a meternos toda la familia al pozo. Generalmente los pozos son lugares en donde caben 1 a 2 personas posiblemente. Los pozos son esos lugares en donde, si lo vemos desde una perspectiva turística, no hay quien se diga, pues es una aventura que me aviento en la vida. Pero la realidad es que cuando entramos en el mundo real, el pozo en realidad es un estado muy desesperante, muy doloroso. ¿Sabe por qué? Porque las películas que nos ha tocado ver o las historias que nos ha tocado escuchar, es que los pozos son lugares en donde si alguien baja por cuenta propia o cae, cual sea el caso, la pregunta es, ¿cómo voy a volver a subir? La pregunta es, ¿sabrán que estoy aquí abajo? La pregunta es, ¿y si baja un animal? ¿O si se levanta un animal? La pregunta es, ¿estoy perdiendo oxígeno? ¿Iré a tener suficiente oxígeno para salir de aquí? Porque los pozos generalmente, cuando son reales, tienen ese tinte, tienen esa expresión de desesperación en la vida. Y ¿sabe? Algo que me llama mucho la atención en la relación con Dios es que el Hijo de Dios no está ausente a pasar por pozos de desesperación. Pozos de desesperación, hermano, en donde lidias con una enfermedad, lidias con una economía, lidias con un hijo, lidias con un esposo, lidias con una esposa, lidias con un trabajo, lidias con una deuda. Mire, hermano, es bien doloroso tener deudas y no poder pagarlas. O nomás lo sienten los que tenemos. No es así como que, ay, voy a agarrar de mi cheque para pagar los intereses de los intereses. Gloria a Dios. Oh. Pasan los meses y ves el estado de cuenta del capital, cuánto has abonado al capital y te das cuenta que no se ha movido ni un miserable dólar tal vez. Porque uno viene pensando y uno dice, cada quincena, cada mes le abono y no veo bajas. De las veces que tantas veces que la gente va a los doctores y espera que el doctor abra la hoja y le diga a uno, le tengo buenas noticias, y generalmente es, cuídese, disfrute su vida porque ya no le queda mucho. Generalmente el estar pagando deudas y querer progresar o prosperar, hermano, y ves el fin de mes, y lo más doloroso, que viene noviembre, ¿verdad? Viene diciembre y los nietos, los sobrinos, los hijos, a veces hasta el esposo, hermano, ya le exige a uno, ¿verdad? A la esposa, ¿qué me vas a regalar? Pues si yo soy tu regalo, mujer, ¿verdad? Diría el varón, ¿verdad?
tu Navidad, tu cumpleaños, tu Día de la Madre, Día de San Valentín. ¿Qué más quieren, hermanas? Pero las hermanas de ahora ya son más selectas y le piden a uno en Navidad. Y qué duro es, hermano, cuando entra ese momento en la vida del corazón del creyente, hombre o mujer, en donde sientes que estás en un pozo. No te estás ahogando literalmente, pero figurativamente sí te estás ahogando. No te sientes que estás solo literalmente porque estás rodeado de un montón de personas, pero sí te sientes solo metafóricamente porque no encuentras la ayuda que necesitas. ¿No te sientes tal vez que estás en un lugar oscuro y la pregunta es, ¿sabrán que estoy aquí? Pero metafóricamente sí te has sentido, ¿habrá alguien que me pueda ayudar en realidad a salir de esta situación? Este salmo, el salmista David lo escribió a manera de poeta, de poesía, en donde él expresaba lo que significaba caer en un pozo. Y le voy a decir una cosa, hermano, no hay nada peor en la vida de un hijo de Dios, estar en un pozo y no entender por qué estamos ahí. Vuelvo a repetir, no hay nada peor en la vida de un hijo de Dios, estar en un pozo y no saber qué hacemos ahí. No, pastor, pues nos caímos tal vez por ignorancia, por distracción, por accidente. Por muchas razones podemos caer en un pozo. Pero la realidad es que no entendemos, cuando no entendemos por qué estamos ahí, eso es lo que hace doloroso la relación con Dios. Este mensaje tiene como propósito encontrar dos palabras claves que el salmista David aprendió en esa persecución que tenía Saúl sobre de él y los enemigos sobre de él, en donde en varias ocasiones parecía como una especie de animal que lo estaban cazando. Y cuando él buscaba ayuda, nadie se la daba. Cuando él buscaba socorro, no lo encontraba. Y llegó a pensar y a decir, me siento que caí en un punto de mi vida en donde no sé hacia dónde moverme, en donde necesito literalmente ayuda. Y ahí fue donde el salmista David, componiendo este salmo, encontró dos palabras claves, vuelvo a repetir, que son las que nos van a hacer de bendición para nosotros en esta tarde. Que si nosotros comprendemos qué hacemos en ese pozo, vamos a comprender que el pozo de la desesperación, como nosotros lo llamamos, es el pozo que Dios va a utilizar para que nosotros comprendamos el poder de Dios. ¿Por qué le voy a decir una cosa, hermano? El poder de Dios no se comprende desde la perspectiva teórica solamente. A ver, que a usted le dijeran, ¿has manejado alguna vez un carro de lujo, un Ferrari? De ejemplo, ¿verdad? Se manejan igual que todos, un volante y dos pedales. ¿Pero lo ha manejado? Tiene brecas, tiene balatas. ¿Pero lo ha manejado? Tiene ventanas. ¿Pero lo ha manejado? No. Entonces posiblemente no ha tenido la sensación de lo que es subirse a un vehículo. El salmista David, cuando encontró en su vida lo que era estar en un pozo de desesperación, ahora sí comprendió el poder de Dios. Y cuando hablamos de esta parte, que el poder de Dios en un pozo de desesperación tiene un propósito, es porque en primer lugar el salmista David, hay una palabra clave con la que él inicia, y dice el 41, pacientemente, ¿qué dice? Esperé en el Señor, o esperé en Jehová. ¿Qué significa la frase, pacientemente esperé en Dios? ¿Sabe usted que la paciencia en Dios es una de las partes más complejas para desarrollar en el cristianismo? Complejísima, hermano. La vida cristiana no es sencilla porque es una paradoja. Generalmente la vida cristiana es una lucha con la carne, es una lucha con lo que se ve. Pero la paciencia en Dios tiene que ver con uno de los estados más difíciles que muchos hombres de Dios mencionados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sufrieron. Ejemplo, cuando usted ve a Elías que enfrenta a los 450 profetas de Baal y va un mensajero y le dice allá, dice la reina. No, hombre, dijo Elías, patitas, ¿para qué te quiero? De aquí a que me hable el Señor, mejor que me alcance en el camino.
Cuando vemos a Abraham, que le dice el Señor, Abraham, te daré un hijo. No, Señor, pues mejor yo voy por él y tú me lo bendices en el camino. Porque la paciencia es uno de los temas más complejos en la relación con Dios. Si usted es paciente en Dios, sígalo siendo y no pierda esa virtud. Pero si usted, como la gran mayoría de los cristianos, de los creyentes, la paciencia no es algo como que nos sentimos muy amigables esperar en Dios. Aquí vamos a ver cómo la paciencia que practicó David en un pozo de desesperación. Porque generalmente en los momentos de desesperación, ¿sabe qué es lo que debemos de hacer? Actuar rápido. En los momentos de desesperación, ¿sabe qué es lo que generalmente hacemos? Nos movemos por instinto de supervivencia. En los momentos de desesperación, en los pozos de desesperación, ¿sabe qué es lo que generalmente se siente, se manifiesta? Miedo. Y el salmista David aprendió que en un pozo de desesperación, lo primero que una vida de un hijo de Dios debe experimentar es la paciencia de Dios. ¿Y qué significa la paciencia de Dios? La paciencia de Dios significa no producir emociones o pensamientos de abandono. ¿Quién se ha sentido solo y que lo dejaron ahí a la deriva, hermanos? ¿Quién ha viajado alguna vez? Cuando no existían los GPS ni los celulares, había más adrenalina, había más emoción. Que se iba uno de viaje, de vacaciones y nos vemos aquí en tantas horas. Y luego de repente que llegábamos antes o llegábamos a la hora y no llegaban. ¿Y a dónde le hablo? ¿Y a dónde se fue? Y empezaban a pasarse los minutos que parecían horas. Y la pregunta es, ¿me habrán dejado? ¿Me habrán abandonado? Dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Sabe? Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, en este pasaje, en este capítulo en particular, estaba hablando de su propia vida. Estaba hablando y estaba diciendo, he sido traicionado, he sido abandonado, he sido alejado, pero aún detrás de todo ello, mi mente, mis emociones están tan intactas que sigo creyendo que debo de esperar en Dios. Y la paciencia, hermano mío, es una parte que tiene que ver tanto como espiritual con las emociones. Nadie puede decir, sí, yo soy bien paciente en Dios y siempre anda de malas. Bien espiritual. Oh, sí, yo voy a la iglesia. Pero siempre anda de genio. De hecho, la paciencia no tiene nada que ver con la mala actitud o con el mal carácter. La paciencia tiene que ver con unas emociones aquí en la mente, en la conducta del hombre, en donde tú sabes que están pasando muchas cosas muy difíciles, pero dentro de ti, en tu razonamiento, te hablas a tu misma alma y le dices, pero sé que hay un Dios que no me ha abandonado. Por lo tanto, mi estado de ánimo no va a cambiar. Va a esperar en Dios. Va a confiar en Dios. Mira, te la voy a aplicar así. ¿Quiénes han ido a un restaurante ahí un 10 de mayo, un 14 de febrero? ¡Ay! Es un dolor. Tan solo pensarlo. Pero si va un día el padre, hasta le dan el pase a uno de volada. Bueno, no me voy a quejar. Pero ¿se ha fijado cómo está la gente así? Ya me imagino cuando se sientan en la mesa, ¿verdad? ¿Qué le traigo? Nada, pues lo que quiera. Le dicen a uno se va preparando psicológicamente. Voy a entrar, no sé a qué horas, pero voy a entrar. Porque en peligro y lo que me coma me haga daño. Y es cierto. Por eso decía el salmista David, pacientemente no permitía que sus emociones lo abandonaran. No permitía que sus pensamientos, que sus ideas en relación a las promesas de Dios lo dejaran a la deriva. ¿Qué significa paciencia en Dios? En un pozo de desesperación. 2. Seguir clamando. Si usted leyó cuidadosamente el versículo 1, dice, y escuchó, ¿qué dice? Mi clamor. ¿Sabe que hay 2 tipos de clamores generalmente? Está el clamor queja.
El clamor queja es el que quiero que todos me escuchen, que estoy inconforme, que aquí no me ayudan, que aquí las cosas no salen bien, que aquí ni para qué vine. Pero también está el clamor desde la perspectiva bíblica, el clamor que tiene que ver con la insistencia de acercarse a Dios. Que ese clamor, hermano, es el clamor que el cristiano más debe de practicar. Un día dijo alguien, pues si Dios no está sordo, ya me escuchó a la primera. Sí, pero en realidad no le hablamos varias veces porque Él no nos escucha. Hablamos varias veces para que a nosotros no se nos quite el pensamiento de que Él nos está escuchando. Ese es el problema del cristiano. Que el cristiano piensa, pues le voy a repetir a Dios toda la historia. No, es para que nosotros no perdamos la paciencia. Cuando decía el salmista David, y escuchó mi clamor, es porque lo más probable es que cuando el salmista David estaba y se sentía en ese estado de desesperación, que por acá llegaban los enemigos y por acá estaba Saúl, y que él no tenía paz y que su familia estaba en peligro y que su vida estaba prácticamente en una cabeza en donde se pedía recompensa. ¿Sabe qué decía David? Pero aún en medio de ello no voy a dejar de clamar a Dios. Y sabes, hermano mío, el clamor a Dios en el tiempo de la desesperación es clave. ¿Sabes por qué? Está comprobado desde la perspectiva psicológica que cuando una persona suelta lo que trae adentro, una persona es como dijeran ellos, se libera. Por eso cuando usted se sienta así bien tenso, póngase a ver un partido para que suelte y diga, tú árbitro vendido. Y si puede, vaya en vivo. Nomás no pierda el testimonio porque va a salir bien relajado. ¿Y sabe por qué? Porque hay una conexión en lo que representa la parte emocional, el clamar, el gritar, el hablar, el exclamar con lo que está dentro de nosotros. Si usted es de las personas que está en un pozo de desesperación y está callado, por eso entran las úlceras, por eso entran los dolores de cabeza, por eso entran las migrañas. Y no es broma, es en serio. ¿Se acuerda cuando nos decían los antiguos, tienes problemas? ¿Qué nos decían? Ora. Y ahí veníamos al altar, hermano, o en la casa y orar. Señor, ayúdame, no me sueltes, necesito. Y uno lloraba y soltaba y soltaba. Y ese momento en donde uno clamaba a Dios era tan efectivo porque uno se soltaba todo lo que había por dentro y a la misma vez uno aprendía a esperar en Dios. El problema de mucho cristianismo hoy en día es que cuando están en el pozo de la desesperación se guardan, dejan de adorar, dejan de alabar, dejan de orar, dejan de compartir la fe, sellan sus labios, sellan sus emociones y todo se queda allá adentro se queda todo y cuando menos piensan, ¡puf!, revientan. El salmista David cuando usaba la frase, escuchaste mi clamor. Yo quiero figurar al salmista David que en una de las veces que él estaba clamando, ¿qué cree, hermano? Dios le escuchó y le contestó. En una de las veces que estaba clamando, ¿qué significa paciencia en Dios en tiempos de desesperación? Que no hay nada imposible para Dios. ¿Sabes que se desarrolla un sentimiento, un pensamiento muy propio cuando uno no encuentra salida, cuando uno no encuentra la solución? Es algo muy natural. Realmente Dios querrá ayudarme, Dios podrá ayudarme, Dios estará para ayudarme. Esos sentimientos y pensamientos muy comunes en la relación con Dios, que no deberían de, hermano, pero son parte de nuestra carnalidad. Y dice la Biblia en el libro de Génesis 18:14, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. ¿Sabe cuántas veces Dios le hablaba a Abraham que le iba a dar un hijo y no le daba nada? Porque esa es la palabra correcta. Te voy a dar un hijo, mas nunca le dijo cuándo. Te voy a dar un hijo, pero nunca le dijo cuándo. Mira, es como cuando Dios te habla y Dios te dice, te voy a bendecir. Y pasan los meses y no ves nada. Te voy a sanar. Y pasan los años y no ves nada. Te voy a contestar. Y pasa el tiempo y no ves nada. Ese es un pozo de desesperación.
Porque sabemos que Dios nos ha dado el ok. Sabemos que Dios ha dicho que sí, pero no sabemos cuándo. Y es bien doloroso para la vida del hombre, para el razonamiento del ser humano, para el problema que está viviendo el creyente. El saber que Dios ha hablado y ha emitido y ha decretado y ha autorizado a través del cielo y su palabra que lo va a hacer. ¿Y qué crees? No pasa nada. Pero cuando decía el salmista David, pacientemente esperé en Jehová. El salmista David, se dice que el Salmo 4 que fue escrito por él, es uno de los salmos en donde él tuvo que aprender a dormir. A dormir. Porque a veces la desesperación quita el sueño, hermano. Lo quita. Mire, hay gente que estamos loca que no nos gusta dormir. Pero hay otros que por no poder pagar un bill, no duermen. Mañana me van a cortar el agua. Está amaneciendo. Y nomás están asomando a ver si llega el de la luz. Llega el correo. Y están viendo a ver si aparece la carta que los va a desgraciar, posiblemente. Es bien duro, hermano mío, estar pensando que Dios ha perdido el control. Es bien duro pensar que a Dios se le pasó de las manos mis oraciones. ¿Sabes? El cristiano en la actualidad, por eso es que usted ve que hoy en día muchos cristianos trabajan mucho. Le voy a decir por qué, porque han dejado de confiar en Dios. No es malo trabajar mucho. El problema está cuando antepones tu vida espiritual, tu vida familiar, tu vida matrimonial por querer completar. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque cuando tú le eres fiel a Dios, eres obediente, honras a Dios, guardas tu hogar, tarde que temprano Dios bendecirá y honrará y dará milagros a tu vida. Eso es bíblico. Y no significa que el cristiano no se tenga que esforzar. No significa que el cristiano no tenga que trabajar más, no. Eso es cuando el cristiano se olvida de que Dios es su fuente de bendición, como dijo el apóstol Pablo. Él es el dueño del oro y de la plata. Y como dijo el mismo salmista David, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque tenían la confianza y la plenitud que para Dios no había imposibles. Y hoy en estos tiempos, los cristianos trabajan más que nunca. Usted los ve que trabajan. ¿Y qué cree? Bueno, fuera que progresaran. Los ve atorados en el mismo lugar. Porque eso es un pozo de desesperación. Querer solucionar las cosas a nuestra manera. Pero qué bonito es, hermano mío, cuando uno le dice a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ya me cansé de trabajar como animal. Perdón la frase. Ahora voy a confiar en ti. Ahora voy a ver tu mano de poder. Ahora voy a hacer lo que debo de hacer y voy a estar en casa, voy a estar con mi familia, voy a ir a la iglesia, te voy a servir, voy a visitar a mis padres, voy a salir a tener un momento de distracción, voy a salir a tener un momento de placer y voy a vivir la vida cristiana como tú me lo prometiste, bendecida y próspera conforme a tu palabra. Pero el pozo de desesperación sobre el dinero es uno de los lugares más contradictorios que se viven en la fe. ¿Qué significa paciencia en Dios en tiempos de desesperación? Dejar de utilizar nuestras fuerzas. ¿Sabe usted que la gente cuando cae en los pozos, me tomé la libertad de leer un poco algunos artículos, anécdotas? Por ejemplo, los mineros recuérdeme, de Colombia, de Chile. Cuando cayeron estaban trabajando y se vino abajo y quedaron encerrados. Que por cierto, uno de ellos escribió un libro. Me di a la tarea de leer algunos de los artículos. ¿Qué hicieron? ¿Qué experimentaron cuando pasaban las horas, los días, la humedad? Y ellos dicen que abiertamente buscaban recursos para poder salir. Aun cuando aparentemente, escuchen lo que le voy a decir, era imposible salir porque se tenía que hacer una excavación de la parte superior. De igual manera la esperanza, como es lo último que muere, buscaban la manera de salir. Y empezaron a gastar sus fuerzas, empezaron a gastar sus energías. Y una de las cosas que se vive mucho en la fe, cuando entramos en esos pozos de desesperación, es que no debemos de olvidar que todo esto es espiritual. Ay, qué padre, pastor. O sea que nomás oro y todo se responde. No.
Cuando yo me refiero que todo es espiritual, todo proviene desde la visión de Dios. Por ejemplo, Jehová le dijo a través del profeta, capítulos 4, versículo 6 del libro de Zacarías: así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Hermano, gasta tus fuerzas, pero deja que Dios obre. Cánsate, pero no dejes que tus manos metan las manos en donde Dios las tiene que meter. Si te tienes que desvelar, desvélate. Pero no, que no te quite el sueño el pensar que Dios te ha abandonado. Si quieres trabajar más, hazlo. Pero no te des por vencido pensando que trabajas como si Dios se hubiera olvidado de ti y tú tienes que utilizar tus recursos para salir adelante. Porque el pozo de desesperación es un lugar que cansa, es un lugar que roba las energías, es un lugar que drena al hombre. Y Jehová le dijo a través del profeta Zorobabel: deja que Dios obre. Deja que Dios obre. ¿Qué significa el pozo de desesperación? Desarrollar la paciencia de Dios. No dejar de hacer el bien. ¿Sabe usted que hay personas que cuando caen en pozos o en minas y se les hacen las preguntas y ellos sueltan sus casos, les pasó por la mente quitarse la vida? Creo que es un instinto muy natural, no digo correcto, pero así como que ¿para qué extiendo la agonía? Pues de una vez, con un plátano nos cortamos las venas, ¿verdad? Porque es natural. ¿Para qué extender la agonía cuando ya no hay solución? Cuando traemos esto al marco espiritual, a muchos cristianos les llega a pasar, hermano, que en los tiempos de desesperación, ¿qué cree? Dejan de hacer el bien. Por eso es que cuando uno desarrolla la paciencia en Dios en tiempos de desesperación, escribió el apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 9 de Gálatas: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Porque es común, hermano, que cuando uno está en esos estados, vuelvo a repetir, uno deja de hacer lo que le hace bien a uno. ¿Y sabe qué es lo que uno deja de hacer cuando me refiero que el cristiano deja de hacer el bien? Cuando viene el pozo de la desesperación, miren, muchos cristianos no vienen a la iglesia porque dicen, ¿para qué? Cuando viene el pozo de desesperación, dejan de hacerse el bien. Ya no oran. ¿Para qué orar si no pasa nada? Cuando entran en ese pozo de desesperación, ¿para qué aprender más acerca de la palabra de Dios si no sucede nada? Automáticamente, metafóricamente, lo que quiero decirles es que se empiezan a suicidar espiritualmente. Se tiran a morir. Se dan por vencidos. Dejan de hacer el bien que les produce la relación con Dios porque están en un pozo de desesperación. ¿Sabe, hermano? El salmista David tuvo que entender, como muchos creyentes cada día debemos de comprender, que un pozo de desesperación tiene un propósito divino. No es para lamentarnos, no es para perder la vida, el tiempo, la tristeza, no es para quedarnos ahí diciendo, aquí me atoré y a ver cuándo voy a salir. No, es para comprender que la paciencia en Dios va a ser la clave para ver la mano de Dios. La paciencia en Dios va a ser la virtud que me va a hacer entender la perspectiva de Dios y comprender que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden para bien. Mira, hermano mío, hay pozos, te voy a ser muy sincero, hay pozos que nos avientan. Nos avientan, nos avientan. Nos avientan los hijos. Nos avienta el matrimonio. Nos avientan las deudas. Nos avientan al pozo. Nos hunden. Hay otros que se van al pozo por voluntad propia, porque les gusta la mala vida, decían por allá, ¿verdad? Hay otros que se van al pozo por accidente. No tenían la experiencia. Hubo un descuido y cayeron en un problema. No importa de qué manera ese pozo de desesperación se esté experimentando, lo que tú y yo debemos de saber es que en ese pozo está el Señor. Que en ese pozo ahí está su presencia y su palabra que nos quiere rescatar de ahí. El salmista David no había hecho nada para que lo persiguieran, hermano.
Él solo se había dedicado a tocar para el rey. Él solo se había dedicado a honrar al ejército de Dios y derribar a Goliat. Él solo se había dedicado a serle leal a Saúl. ¿Y saben dónde se encontraba? Se encontraba en una encrucijada en donde no encontraba salida. Y seguramente la pregunta era, lo único que me he dedicado a hacer es a honrar a Jehová, es a honrar a mi rey, es a honrar el nombre de Israel. Y mira en qué situación me encuentro. Pero comprendió que en el pozo se tiene que desarrollar la paciencia, porque la paciencia nos enseña a esperar en Dios. Esperar en Dios, como él mismo dijo, trajo un cántico a mi boca. Esperar en Dios, él mismo lo dijo, hizo que mis enemigos temieran y se dieran cuenta que hay un Dios que es real. Pero ¿qué significa también estar en ese pozo? Ese pozo de desesperación no solo es un lugar para aprender a ser pacientes, sino también es un lugar, hermano, para desarrollar dependencia de Dios. Miren lo que dice el versículo 4. Bienaventurado o dichoso el que pone, ¿qué dice? Las versiones comunes dicen su confianza, pero las versiones más auténticas usan la palabra dependencia. Porque la palabra dependencia en otro contexto sí tiene una manera muy diferente de comprenderlo. Confianza es saber que esa persona está ahí. Pero ¿qué cree? La dependencia tiene que ver con pensar y decir, solo Él me puede ayudar. Y cuando dijo el salmista David que aprendió a desarrollar dependencia en Dios, es porque la dependencia en Dios o la confianza en Dios significa que Dios no cambia. Miren lo que dice Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso los hijos de Jacob no han sido consumidos. ¿Te has puesto a pensar que cuando Dios da una palabra, no se equivocó? No se equivocó. ¿Quiénes han tenido esos momentos entre usted y Dios en oración, en sueño, en visión, en predicación, de diferentes maneras, como dice la carta a los hebreos, que Dios nos habla, en donde Dios le ha dado una palabra y pareciera ser que esa palabra está sepultada? Esa palabra está en un estado olvidadizo. ¿Quiénes han tenido esa experiencia, esa sensación? Creo que es algo muy común. El problema aquí radica que el cristiano de alguna manera sufre también mucho con esta clave que es importante en la relación con Dios, la dependencia de Dios. La dependencia de Dios tiene que ver con esa actitud de saber, como dijo al inicio el salmista David, resignadamente, solo Él me puede ayudar, porque Él no cambia. Y cuando decía el salmista, bienaventurado el que depende o el que confía de Dios, es porque el salmista David seguramente traía a la memoria la promesa que se le había dado desde su niñez. ¿Y cuál era la promesa? Que había sido ungido como rey. ¿Cuál era la promesa? Que había llegado un sacerdote y le había dicho, tú vas a ser el próximo rey de Israel. ¿Cuál era la promesa? Que posiblemente su padre y sus hermanos no contemplaban que él sería el próximo rey, pero en el corazón de Dios estaba ese jovencito. ¿Cuál era la promesa? Que ese jovencito iba a crecer en gracia y sabiduría, iba a ser usado por Dios, iba a ser perseguido por su enemigo, iba a ser atosigado, iba a ser casado, pero ¿sabe qué? No iban a llegar a él porque Dios no cambia. Si le había dado una promesa, se la iba a sostener. De la misma manera, las promesas que Dios te ha dado, recuérdaselas a Dios y dile, Señor, esto tú me lo dijiste y tú no cambias. Y ahí es donde se empieza a desarrollar la dependencia en Dios. ¿Qué significa la confianza o la dependencia en Dios? Que somos transformados en un árbol de fruto. Yo creo que lo que menos se piensa en un tiempo de desesperación es que vamos a dar fruto. Es lo que menos se piensa. Porque un pozo de desesperación es una agonía, es automáticamente una esterilidad, es automáticamente caernos, es automáticamente ya ser estorbo, es automáticamente se viene todo abajo. Pero escribió el profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el hombre que pone su dependencia en Dios, cuya confianza está puesta en Dios.
porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Hermano, ¿te has puesto a pensar que en los momentos más difíciles es cuando Dios dice es tiempo de dar fruto? No estamos convencidos porque no checa. No estamos convencidos porque la realidad no es esa. Sabemos que la Biblia lo dice, pero no lo vemos así. Lo que nosotros vemos en tiempos de desesperación, todo tiene que ver con números rojos, todo tiene que ver con tiempo perdido, todo tiene que ver con retroceso, todo tiene que ver con desgracias, todo tiene que ver el hubiera, todo tiene que ver con el para qué le hice así. Pero la Biblia enseña que cuando uno aprende a depender de Dios en tiempos de desesperación, paradójicamente ahí es donde hay fruto. ¿Qué significa eso? Que es el lugar que Dios está ocupando para que tú y yo salga de nosotros lo que debe de salir, que es la fe. Hay una historia muy conocida, seguramente usted la ha escuchado. Vente, hija. Se dice que hace mucho tiempo iba un hombre con su caballo. Iban por cierto lugar. Y de repente el caballo cae en un hoyo. Al hombre, al no poder sacarlo, al darse cuenta que básicamente él no podía solo, cuenta la historia que él dijo, bueno, pues de que el caballo se quede aquí sediento y hambriento y pase varios días y muera, pues mejor le echo tierra para que se muera de una vez. Y cuenta la historia que este hombre empezó a acarrear tierra y la empezó a echar en el hoyo. Y tierra que caía, cuenta la historia que el caballo la empezaba a pisar. Cuando menos pensó este hombre, el caballo logró salir del hoyo. Es común que nosotros vemos los pozos de desesperación como un lugar en donde más tierra cae. Pero ¿te has puesto a pensar que esa aparente tierra que está cayendo, te has puesto a pensar que a veces viene de parte de Dios? A veces Dios permite al enemigo que la produzca. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Para sepultarme? No. Para que la utilices como un recurso para poder salir de ahí. De hecho, hay una técnica, aquellos que son amantes del karate o del jiu-jitsu, de todos esos deportes orientales, que se enseña que cuando tu oponente es muy fuerte, dice, aprovecha su fuerza para que sea tu fortaleza y se convierta en su debilidad. Por eso cuando esos hombres vienen con mucha fuerza, usted los ve que los agarran como si nada y los avientan. ¿Sí lo ha visto en las películas? Porque esa técnica es real. Obviamente ahí es un drama, pero esa técnica es real. Cuando tu oponente aparentemente te va a dejar sin fuerzas, toma su fuerza para tu ventaja. El salmista David, lejos de sentirse que Dios lo había abandonado, comenzó a comprender que el Dios que lo había dado la victoria sobre Goliat, que le había dado la victoria y el rescate sobre Saúl, era el mismo Dios que lo iba a sacar adelante de ahora en adelante con más fuerza. Lo comprendió. Y sabes, algo que me llama mucho la atención de la vida cristiana es que los cristianos aparentemente vivimos mucho de nuestros recuerdos. Nos acordamos cómo Dios nos dio la victoria, cómo Dios nos bendijo, cómo Dios nos ayudó, cómo Dios hizo el milagro. Nos acordamos mucho. Pero ¿qué crees? Estamos en un nuevo pozo. Estamos en un pozo más profundo tal vez, en un pozo más lejano, en un pozo tal vez desconocido. Y por alguna razón debemos de volver a recordar que el mismo Dios que nos sacó de aquel pozo
es el mismo Dios que nos va a sacar de este pozo. Y que lo único que nos pide a cambio es paciencia y confianza. Es paciencia y dependencia. Que lo único que nos pide a cambio es que no se te acabe el gozo. Sigue dando fruto. No te preocupes por el mañana. Yo estoy contigo. Sigue alegre, síguete gozando, síguete congregando, síguete sirviendo, sigue compartiendo las buenas nuevas. Sigue orando, sigue ayunando, sigue creyendo. Porque a su tiempo te sacaré de ese pozo para que disfrutes los árboles, las raíces, el fruto que va a dar más fruto para que otros puedan ver lo que yo he hecho en ti. Y sabes, hermano, es común que en el pozo de la desesperación lo que menos queremos es que nos digan que tenemos que esperar. Pero aquí es en donde Dios nos recuerda a través de su palabra: vuelve a esperar. Vuelve a esperar. Vuelve a esperar como la primera vez. Lo que menos queremos escuchar cuando estamos en un pozo de desesperación es depender de Dios, porque depender de Dios ya nos dimos cuenta que no pasó nada. Y es lo que el salmista David dijo: tengo que volver a depender de Dios. ¿Y sabe por qué uso esa frase? Porque él ya había experimentado la paciencia. Él ya había experimentado la confianza. Pero por alguna razón se encontraba en un pozo en donde Dios le tuvo que recordar. Y es interesante, hermano, que esos pozos no son diferentes. Son iguales que todos los demás pozos. No nos van a quitar el gozo de nuestra salvación. No nos van a alejar de Dios. No van a robarnos la comunión con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque hay una parte en la Biblia que a mí en lo personal la ocupo mucho en mi vida diaria. Cuando Jesús dijo: y los que están conmigo, aquí los tengo. Aquí los tengo. Cuando estaba orando por sus discípulos, aquí están. No los he perdido. Y eso me trae a la memoria que por muy profundo que esté el pozo, por muy oscuro que esté el pozo, por muy difícil que esté el pozo, sigo estando en la mano de Dios. Y lo único que tengo que hacer es esperar y depender de Dios. Saldré de ese pozo y Dios será glorificado. Saldré de ese pozo y Dios sanará. Saldré de ese pozo y Dios prosperará. Saldré de ese pozo y Dios responderá. Saldré de ese pozo y mira, volveré a ver la luz del día y brillarán, y diré: grandes cosas Dios ha hecho a los que creen en su nombre. Saldré de ese pozo y me daré cuenta que no era diferente, que Dios no queda atrás. Él los construye, de Él están sus manos, y por tal motivo a mí me corresponde solamente esperar y depender de Él. A mí no tengo que correr a ningún lado. No tengo que cambiar mi manera de pensar, porque ni Él ha corrido de mí, ni Él ha cambiado su manera de pensar. Hermano, ¿hay pozos en tu vida? ¿Hay algún pozo? Yo creo que todos tenemos uno. A veces los cristianos aguantamos mucho. Decimos: sí, Dios va a obrar. Pero ¿qué crees? Nos cansamos. Pero ahí en ese pozo, no arriba, no cuando nos arrojan una soga, no cuando sale el milagro, ahí en esa oscuridad es donde Dios dice: sé paciente, depende de mí. Aunque no veas nada, pueden pasar 3 meses y tú puedes tener todavía tu misma enfermedad, puedes tener posiblemente tu misma deuda, puedes tener posiblemente tus mismos problemas, pero sé paciente, porque tarde que temprano Dios te sacará de ahí. Tarde que temprano Dios se glorificará. Y no significa que no sea glorificado por no responderte. Significa que nosotros seremos recompensados por haber aprendido a esperar en Dios. Póngase de pie en esta tarde.